Con mucha alegría estamos recibiendo a alguien que podría ser la hija de Baglietto. Nilia Viscardi pone la mañana en camino, es doctora en sociología, ya le conocemos porque tenemos la fortuna de que cada tanto, a mí me gustaría que mucho más, pero bueno, en fin, forma parte de las legítimas esperanzas que todos tenemos. La doctora en sociología, docente, investigadora de la Universidad de la República, Nilia Viscardi, nos ayuda a poner la mañana en camino. Buen día y bienvenida, Nilia. Buen día, Alejandro. Muchas gracias por el espacio. Gracias a vos por aceptarlo. Arriba de la mesa, yo le contaba más temprano, a propósito del anuncio de tu visita, que me parece, a mí no deja de ser, aunque acostumbrado, interesante, hasta casi revelador, que cuando hoy día hablamos acerca de los países, cualquier país del mundo, cualquier ciudad del planeta, decimos, uy, tiene problemas con la seguridad, o los ciudadanos tienen muchas inseguridades, inevitablemente, inexorablemente, hablamos de la posibilidad de que estos tengan una mala noticia a propósito de su propiedad privada, ¿no es cierto? De que te puedan robar el reloj, de que te puedan robar el automóvil o que te puedan robar el celular y por supuesto, y una gama más amplia que incluso puede tener la connotación de cierta violencia física, más o menos grave o muy trágica. Pero me parece interesante cómo el concepto seguridad o inseguridad queda vinculado a eso estrictamente, cuando en realidad los seres humanos transitamos nuestra vida por un montón amplísimo de lo que tiene que ver y de qué voy a vivir cuando ya no pueda seguir trabajando y cómo haré a fin de mes para pagar la factura de la energía eléctrica y mis chiquilines cómo podrán estudiar y cómo haré yo para atender mi salud y cómo. Y esas también son formas de inseguridad que rodean nuestra cotidiana vida y que sin embargo no son las que salen, y ya te meto otro tema que sé que estudias mucho, cuando en los medios de comunicación se habla de inseguridad, ¿no? Y remite a que en la esquina 18 y Río Negro a una señora le rompieron la cadera para robarle el bolso, lo que por supuesto es espantoso por donde se le mire, ¿no? Bueno, no sé, te lo tiro como punto de partida para que vos arranques, profe, y para que nos ayudes desde la perspectiva académica a ver y rever otras cosas. Bueno, gracias, Alejandro. Sí, lo que decís es interesante desde distintos lugares. Eh, el primero de ellos es que efectivamente, por muchas razones, digamos, existe una inseguridad vinculada al ataque a la propiedad. Y esa inseguridad tiene que ver con la posibilidad, bueno, evidentemente de perder cosas por un robo, y además cuando este robo es realizado con violencia, por el daño personal. Y como tú decís, este es un fenómeno que existe, es un fenómeno en Uruguay que existe hace muchos años, que representa un riesgo y, y que podemos cuestionar. No, como decías, el hecho en sí. Sí, el hecho existe, hay un aumento, podemos hablar de las causas, del aumento, de las formas, de las manifestaciones, pero tu pregunta nos conduce a algo mucho más interesante, que es, bueno, la inseguridad es solo eso, ese sentido, digamos, es el primordial. Eh, Claramente no. En lo que muchos autores denominan como esta modernidad tardía, este proceso de globalización, en el sentido de fenómenos que viven todas las sociedades, la violencia difusa, es decir, la expansión de una violencia que no tiene un signo político, sino que tiene que ver con rapiñas, hurtos. Últimamente cada vez más se acepta todo lo que tiene que ver con la violencia a las mujeres, el acoso callejero, el problema del espacio público, la cultura de la violación de la que nos habla Rita Segato, en un texto maravilloso y que hoy todo el feminismo reconoce, ¿no? Hay una cultura patriarcal, masculina,
en la cual efectivamente la violación puede ser comprendida como el resultado de un mandato cultural, no porque las personas lo vayan a reconocer con facilidad, sino en el sentido de que estos varones no son monstruos, sino que son el resultado de un sistema patriarcal que sigue pautando la violencia sobre las mujeres como una forma de dominio a ejercer, siendo el dominio sexual uno de sus ámbitos. Pero esto se amplía. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una pregunta existencial. Inseguridad y desprotección van de la mano. Y la violencia está presente, aumenta, porque en distintos planos existen desprotecciones. En el bloque anterior hablábamos, por ejemplo, hablaban ustedes del problema de la maternidad, que puede ser vivida incluso como una forma de fragilidad, porque cambia los planes, porque hacerse cargo de 2 más, 1 más, evidentemente tiene consecuencias en distintos planos, a veces porque se hace con ayuda, a veces porque se hace en soledad, decía, es decir, los casos en los cuales la maternidad está atravesada por la violencia doméstica, además, que puede ejercerse en los múltiples planos. Se conoce el del abandono, pero no se habla mucho de una forma de violencia doméstica ejercida, sobre todo en las clases medias y altas, que es atacar a la maternidad de modo de violentar a la mujer. Las protecciones y desprotecciones hoy tienen que ver también con la vivienda. Hablamos de violencia patrimonial y la interpretamos o ponemos en ella mayormente los hurtos y las rapiñas. Sin embargo, existe hoy una desprotección fundamental que sufren muchas personas, que es la falta de vivienda o de vivienda digna, que es una forma de violencia y que además todos los estudios de violencia muestran que en los barrios más vulnerables hay mayor vulnerabilidad, mayor falta de derechos cumplidos. Sigue siendo un problema el acceso a la educación, el acceso a la salud. Estamos hablando de la vivienda, la vulnerabilidad frente a la violencia. Entonces, en definitiva, la violencia es todo y es nada. ¿La ampliamos a tal punto que no hablamos de nada? No, es algo que nos tiene que llevar a, digamos, a movilizarnos por los derechos humanos. Y aquí creo que entramos en otra discusión, porque cuando nos preguntamos por un fenómeno, nos preguntamos por su solución. Y preguntarse por su solución hoy es llevando a política criminal. Y creo que aquí tenemos como respuesta a la violencia. Y aquí tenemos un problema de diagnóstico y de soluciones que tenemos que poner sobre la mesa. ¿Por qué? Sí, perdón. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, la violencia solo aumenta, aunque tenemos más policía, tenemos patrullaje, aunque tenemos cada vez una mayor cantidad de personas encarceladas. Si seguridad fuera más presencia de trabajo policial, o mejor trabajo policial, abogo sí por la segunda como un factor que creo puede disminuir algunos niveles de violencia, pero más policía como sinónimo de más represión, respuesta a la violencia, eso es un error, porque justamente como la violencia tiene que ver
una alteración mental o con una causa estructural, social, la determina, cultural, habla, por ejemplo, del acoso sexual, que afectan algunas. Pueden colaborar en disminuir los niveles de violencia. Sobre estos asuntos, bueno, te quiero decir, Nilia, que sobre cada cosa me dan ganas de hacer nuevas y otras preguntas, ¿no? Pero sobre este último tramo, me gustaría conversar específicamente desde esta mirada. Ayer se emitió por Canal 5 y de paso me viene fenómeno esta charla contigo para publicar en Canal 5 historias propias. Y bueno, gracias Nilia por permitirme en esta charla agradecer a yo decir cómo, ya ni siquiera de la perspectiva política, ¿no? Sino incluso vos, un antropólogo, podría darnos una mano. Es brutal como, por ejemplo, Uruguay sabe datos, son números, está dicho y distintas veces. En Uruguay, desde los 90 para acá, se impuso la idea que la violencia y inseguridad esta de la que hablábamos, la del robo, la del delito, la de cierto tipo de delito, se la combate con lo que llaman los juristas inflación punitiva, ¿no es cierto? Es decir, poniendo penas más duras para que entre otras cosas provocan que los capturados estén más tiempo en prisión, ¿no? Para decirlo. Y curiosamente, desde ese momento hasta la fecha, el Uruguay atravesado por gobiernos de blancos, de colorados, los colorados con los blancos con los colorados, la izquierda y ahora una coalición multicolor, es decir, el Uruguay gobernado desde el centro izquierda o desde el centro derecha, ha utilizado esa herramienta sistemáticamente, sin excepción de ningún tipo, en líneas muy generales, utilizando ante el delito y como respuesta al mismo, más pena, más dura, más cárcel, más prisión. Y el delito lo único que ha hecho es aumentar todo este tiempo. Entonces, yo digo, cualquiera puede entender, pero digamos, mi gato que se llama Cavani, le puso mi hijo Cavani, que si yo, digamos, la puerta cuando quiere salir, yo se la dejo medianamente abierta, el gatito así se manda para afuera, porque quiere salir. Pero cuando la puertita está cerrada, el gatito hace así, rasca un poquito, se da al lugar que quiere ir. Y no sigue siendo el mismo. Explíquemelo, doctora. Es algo que no logro entender. Bueno, espero explicar, pero la primera parte de tu pregunta tiene que ver con el hecho que, digamos, una política que abogue por el castigo y que da lugar a aumento del punitivismo, puede ser coherente con algunas ideologías conservadoras o con algunos planteos propios de los gobiernos que no tienen un planteo de corte progresista, ¿no? Con lo cual, ellos, de alguna manera, son los que estarían actuando de un modo al intentar resolver con mayor presencia policial el problema de la violencia, coherente con un diagnóstico a partir del cual el individuo elige, si elige el camino de la delincuencia, bueno, tiene que haber una sanción y hay que perfeccionar ese gobierno de la seguridad, entendida la seguridad como cuestión de la policía.
Lo más intrigante, como tú planteas, es qué ha ocurrido durante los gobiernos progresistas, sí convencidos de que hay que actuar a nivel de causas estructurales para disminuir la cuestión de la violencia, y que sin embargo no han podido escapar de la ola del punitivismo penal. Es decir, ¿por qué no ha retrocedido ni la violencia en esos periodos y por qué no se han modificado sustancialmente las respuestas a la violencia? En primer lugar, creo que hay de alguna manera una globalización del problema de la seguridad que toman eminencia digamos, a nivel cotidiano, de mensajes que infunden temor en la población, la sobreexposición de la agenda de la violencia, y mensajes que están sistemáticamente enlazados con un mensaje que es punitivo, no solidario, amenazador, mensaje que naturaliza la idea de que hay una amenaza de sectores que protagonizan violencias porque así lo deciden, y que alimenta este pedido de sanciones punitivas. Esta lógica que se tendría que trabajar a nivel cultural y con los medios no ha sido el eje de una política durante los gobiernos progresistas. Tiene profundamente que ver con algo que los gobiernos progresistas no han podido desandar y que ocurre a nivel global, que es la centralidad de la seguridad en el debate electoral. ¿Y por qué la centralidad de la seguridad es un problema para los gobiernos progresistas? Porque solo se debate violencia y cada vez menos se debaten los problemas que generan desigualdad social, las políticas de vivienda, por ejemplo, no aparecen como un eje central cuando en realidad es tan clara la relación con la vulneración de derechos que tienen que ver con el habitar en la ciudad, con que de alguna manera falta una conciencia social que justamente pueda pensar desde otro lugar este problema, sin que esto tenga que ver con negar la importancia del trabajo de la policía. Pero sí creo justamente que esta dificultad de salir de una dinámica que tenga otro concepto de comprensión de las violencias, y esto ha ocurrido en Uruguay y en general en América Latina, ha hecho también que perdiera visibilidad e importancia algo que sí comenzó durante los gobiernos de gobiernos progresistas, que fue una mejora del trabajo policial. El aumento del salario del funcionariado policial, la formación, el impulso a la formación sistemática, la implementación de algunos cambios en la modalidad de trabajo, por supuesto todo lo que tiene que ver con la persecución digamos, el intento de trabajar y reprimir las violencias policiales. Sí es verdad que estos elementos no fueron lo suficientemente visibilizados y al no darse la importancia, realmente había un trabajo que se interrumpió. Pero de todos modos, la política progresista no pudo revertir este concepto de seguridad como un concepto de seguridad humana, y su actuación quedó muy presa de una noción de seguridad como campo de represión. Otras políticas alternativas no pudieron sostenerse con suficiente riqueza, las mesas de diálogo y de convivencia, las mesas, todos los aspectos pacificadores. Ahora, una vez más, ¿trabajamos seguridad atacando la violencia? O, bueno, una política, una mejor policía es una parte de un programa de seguridad, pero un programa de seguridad debe centrarse en aspectos que tienen que ver con otras políticas culturales, de comunicación, de ciudad, de estar desde otro lugar. La cuestión de los medios de comunicación hoy es absolutamente clave y central para la comprensión. Sabemos también que mirar tele es mirar un espectáculo,
Y Ujú. justamente esto no necesariamente la conciencia que puede generar va en el sentido de tener una acción colectiva, la importancia de tener espacios colectivos, la importancia de defender los derechos humanos y de hacer de todas las prácticas que generan y difunden violencia son fundamentales. Pero repito, un elemento clave de una política de violencia es sacar el foco de o centrar esta primera imagen que vos traías y pensar que el problema de la violencia se reduce al problema de la rapiña y el ataque a la propiedad y que se resuelve con alguien que reprima al rapiñero y lo mande preso. La cárcel hoy es un pulmón que reproduce la violencia, Ujú. porque la persona va presa, porque es la medida que tenemos, en una cárcel inhumana, violatoria de los derechos humanos, Ujú. solo se reproduce más violencia y esto no hace más que aumentar una parte del daño social. Y esto que vos decís, dos preguntas en una. ¿Hay alguien que a esta altura no lo sepa? Quiero decir, muchachada, mientras sigamos enviando cada vez más personas a estas nuestras cárceles, lo único que vamos a tener seguro es la reproducción, la multiplicación de las causas que llevaron a que estas personas vayan a la cárcel. Digamos, esto, ¿hay alguien que aún no lo sepa? Eh, yo lo que veo es que toda la política de seguridad sigue reproduciendo esta dinámica en la cual cuando se produce un hecho de violencia recae una sanción y esa sanción es la privación de libertad. Y las instituciones encargadas de implementar la privación de libertad tienen lógicas extremadamente violentas. Entonces, ¿qué es lo que creo que es un diagnóstico bastante compartido, pero mire usted la acción del comisionado parlamentario, el nivel de soledad con que cuenta. Daría cuenta más bien de una falta de solidaridad con ese tipo de trabajo y esa atención. No hay una transformación del programa carcelario, los hechos siguen pautando una conducta privada de libertad, en cuanto andará, se sigue destinando a eso y no a la posibilidad de políticas alternativas. La realidad del sistema de justicia juvenil, con el que he trabajado un poco más, sistema de justicia juvenil que tuvo en algún momento solo 4 juzgados en Montevideo y que ahora se retiraron y quedan solo 2. Una de las mayores dificultades que tiene ese sistema de justicia juvenil también es la de salir de la privación de libertad como práctica para los adolescentes que han ofendido, cometido un delito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estructuralmente tenemos el Código de la Niñez y de la Adolescencia y tenemos una legislación que mandata trabajar con medidas alternativas a la privación de libertad y ese sigue siendo su nombre, alternativas a la privación de libertad es lo que toca. Ahora, ¿cómo pensar medidas socioeducativas? Sobre esto, no solamente hay muy pocos recursos destinados, sino que no hay una ingeniería y trabajan con esas medidas con adolescentes, que las tienen que implementar, que las tienen que sociales, que puedan inserción laboral, en la continuidad educativa, eso es sostenido como un derecho por la ANEP, pero evidentemente ahí, digamos, hay un espectro que se sigue realizando, pero las condiciones de peligrosidad bajo la cual son considerados los adolescentes, que siguen siendo todos y la mayoría de ellos adolescentes muy vulnerables. La selectividad del sistema penal es clarísima. Para un mismo delito de venta de drogas tendremos en un caso un acompañamiento psicológico, medidas
paliativas y en el otro es la privación de libertad para el mismo delito en los dos casos, ¿no? Por supuesto, cada tanto hay excepciones, pero la protección social opera fuertemente porque se considera que hay un contexto protector al cual puede retornar el joven y que en el caso de los más vulnerables no. Si todo esto es así para los adolescentes, imaginemos lo que ocurre entonces con los adultos que siguen siendo en su mayoría objeto de este sistema de vida, porque hay cada vez más un continuo de población que vive entre la cárcel y el regreso a la comunidad y al delito y que no hemos logrado romper y probablemente también contiene otra pregunta. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no podemos pensar otro sistema? Porque en definitiva sigue la convicción de que es la privación de libertad la respuesta al problema del que infringe la ley. Y ahí está, creo yo, toda la respuesta. Sea porque no creemos en él, pero no logramos hacer otra cosa, sea porque consideramos que es lo que va a resolver, de hecho, la vigencia del punitivismo penal a nivel cultural como técnica de control social y de manejo de la violencia está explicando la imposibilidad de apostar a otras medidas que puedan reducir la seguridad, sin hablar de un tema paralelo que la izquierda no trabajó, que es el problema de la violencia institucional. En lo que sí la izquierda, que apostó mucho a políticas sociales tímidas, que se hicieron de alguna manera, que no revirtieron, que sí condujeron a reducir bastante la pobreza, hay allí otros debates, pero trabajó muy poco la violencia de la policía, la violencia del sistema educativo, la violencia del sistema carcelario, la violencia en digamos, en las Fuerzas Armadas. Se abordó más a través de las demandas de género que fueron precursoras y siguen siendo hoy los feminismos y los movimientos de mujeres el único eje que realmente ha tenido conquistas ideológicas ampliadas, ¿no? Ahí yo creo que la demanda de género te ayuda a entender, es decir, la comprender que ciertos patrones, quienes las cometen se ocultan y se callan. Operación Océano es una muestra de un conjunto de silenciamientos respecto de algo que no puede denunciarse y que no tiene ninguna legitimidad social. El problema de los jóvenes pobres, el problema de los adolescentes que delinquen, el problema de la vivienda, el problema de la violencia de la policía, siguen siendo, digamos, dimensiones que muestran que aún no hemos conquistado una convicción respecto de la necesidad de pensar de otra manera los problemas que están aumentando directa o indirectamente los niveles de violencia en la Emilia, sociedad. esto me está pasando lo que yo sabía que me iba a pasar, y es que conforme avanzamos, más dudas. Yo recuerdo que cuando era y él en un momento decía, mientras más cosas sé, más cosas me restan por aprender. Yo que estaba muy obsesionado en sacar buena nota en la escuela, yo no lograba entender. Al poco tiempo me lo entendí porque la vida así me lo impuso, entonces yo comparo con mujeres como vos y siento que cada vez sé más y cada vez más necesidad tengo de hacer preguntas, lo que meritará nuevas invitaciones que ojalá tengan tu respuesta afirmativa. ¿De acuerdo, Nidia? Muchas gracias, Alejandro. Espero que eso no quiera decir que no se entendió, No, porque no, lo no, no, puedo al volver a revés. repetir con gusto De todos cualquier modos, nivel. déjame decirte que algunos mensajes llegan, dice, somos una especie violenta y parecemos más una enfermedad y quizás el planeta es una cárcel que nos aísla del universo. Es la mirada que tiene Omar. Rosario dice, la seguridad no tiene que atacar sí o sí en todo campo. Sí,
se tiene que atacar sí o sí en todo el campo, en todos los campos, supongo. Si no, no funciona. El Frente Amplio no pudo con todo. Ahora este gobierno que prometió el cambio radical deja mucho que desear y solo pone excusas. Milton Romani, el ex secretario, el ex embajador ante la OEA y ex secretario de la Junta Nacional de Drogas, dice: excelente aporte de Emilia Viscardi, avanzar en la construcción de la política criminal, publica con aportes de academia, investigadores, actores comunitarios y conjunción de varias agencias estatales. Interesante repasar que fue la campaña de la baja de la edad de la imputabilidad, no avanzó y en su momento era la piedra angular de la seguridad. Hoy los menores recluidos han bajado, generación 2002. Luis también hace su aporte. Si no se termina con los consumidores, será imposible terminar con los carteles, supongo que dice. Bueno, qué interesante este otro asunto, ¿no? El del consumo de sustancias que por ahora son prohibidas como aparente explicación a los asuntos de la inseguridad y de la violencia como única y exclusiva explicación a los asuntos. Bueno, como ves, Nilia, muchos asuntos arriba de la mesa que ameritarán próximos encuentros. ¿Te parece, doctora? Sí, me parece esta cuestión que Milton levanta es clarísima. Nosotros tenemos una reducción de la cantidad de adolescentes privados de libertad, no obstante lo cual las condiciones en que están siguen siendo terribles. Así que ahí podemos pensar que hay un efecto de este movimiento que fue el único movimiento juvenil exitoso, el no a la baja, ser joven no es delito, en el cual empezaron a tener voz algunos actores, que sin embargo perdió mucha visibilidad, y el problema de la construcción de la voz es un problema que está en deuda y que tenemos que seguir apoyando. Eso en un primer nivel, y recordar también, bueno, que el escenario actual y la LUC tienen que ver con un conjunto de conquistas de derechos que forman parte de diferentes planos, pero que fueron impulsados por el progresismo y que recibieron una andanada reactiva a través de muchos artículos de la LUC, y que muestran este terrible juego de un país dividido al medio, ¿no? Es decir, la reforma Vivir sin Miedo fracasó en las mismas elecciones que llevaron al poder a quienes implementaron la LUC, pero tampoco necesitaron de la LUC para hacer otras medidas. Finalmente, recordar que el Uruguay fue y es un país modelo con lo que ha sido la despenalización de la producción bajo, digamos, algunas condiciones y consumo de cannabis, y esa fue una política que justamente también tenía un intento de disminuir la violencia en el consumo, en la venta de drogas. Evidentemente, al ser una política puntual, y como el Uruguay es un país no productor, pero sí de tránsito, de venta y de lavado de activos que colaboran en la reproducción de un mercado ilegal asociado a las drogas, ese mercado ilegal es uno de los elementos que está asociado a esta reproducción, y que tiene muchísimo que ver en su fase más violenta y visible con la división de trabajo del mercado de drogas y el lugar que se le dan en ese mercado de trabajo a los más vulnerables, que ponen cierto cuerpo y de alguna manera viven las violencias más crudas en esa operación, ¿no? Pero sí podemos hablar, estuve muy dura al hablar de los gobiernos progresistas, pero creo que de todos modos en materia de seguridad ha sido un desafío señalado que tenemos que seguir bregando por él, con o sin progresistas, pero para justamente buscar las salidas. No vamos a tener nunca un país de violencia cero, creo que eso es un ideal con el que seguimos trabajando, pero hay, digamos, pero podemos trabajar en disminuir los niveles de seguridad, y para eso tenemos que pensar otras políticas o perfeccionar aquellas que tuvieron algún impacto y ver Bien. cómo podemos prolongarlas. Muchas gracias, Otra vez, Alejandro, por supuesto. gracias, A Nili. tus Otra vez y órdenes. más temprano que tarde la seguimos y a mejorarse de esa fiebre, ¿eh? Te mando un Muchas beso. gracias. Chau, Gracias. chau. Nila Chao. Viscardi, la doctora, nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya se viene Marcia Collazo. Estamos en el 98.7 y en nuestro canal YouTube.